Let's go, pues estamos en mi cuarto con la persiana cerrada porque hace un calor brutal y si me entra el sol me muero. Y hay muchísimas gente, muchísimos sitios, muchísimas páginas preguntándose cómo jugar a Pokémon GO sin salir de casa. Se han añadido muchos parches y muchos hacks y muchas historias, pero al final Pokémon lo acaba parcheando y la gente que ha usado ese hack acaba baneada. Entonces yo os traigo hoy una forma por la cual no tendréis que instalar ningún programa, la he comprobado, funciona perfectamente, que es más o menos a la antigua, esto que se usaba antes cuando en inglés querías también conquistar puntos sin salir de casa. Y es esto. Os enseñaré cómo lo he montado, no os preocupéis. Entonces, para que el truco funcione bien, necesitáis un móvil ni muy antiguo ni muy moderno. Por ejemplo, Galaxy Trend Plus era demasiado antiguo y no podía instalar el Pokémon GO. Y mi móvil actual es demasiado moderno y el truco no funciona perfectamente. Pero si encontráis un móvil así medianamente bueno, pues os saldrá. Sí, ya digo, no funciona con cualquier dispositivo. Ahora haré una demostración de cómo funciona. Primero de todo tenéis que tener instaladas las aplicaciones de Google Maps y de Pokémon GO. Os explico cómo funciona este truco. Cuando Google conecta con el GPS, crea esto. Este círculo es el área de error. O sea, podríamos estar perfectamente aquí o aquí. Entonces coloca nuestra ubicación en el centro de ese margen de error. Entonces, como mayor sea el margen de error, mayor será la distancia entre nosotros y el punto que se haya colocado en el centro de esa área. Entonces lo que vamos a hacer va a ser meter el móvil en este espacio de aluminio, que como sabéis el aluminio crea interferencias en las señales. Al meterlo nos conectamos a Google Maps. También he hecho así una rejilla para que tampoco venga la señal por aquí. Este cambiará nuestra ubicación de sitio y cuando a través de la rejilla veamos que la señal es débil y que tiene un círculo grande con el punto a 10 metros de casa, rápidamente vamos a la aplicación de Pokémon GO y aparecemos en un sitio muy lejos de casa. Entonces nos aparecen los Pokémon, seleccionamos un Pokémon y nos podemos posicionar en casa, pero con la batalla Pokémon ya iniciada. Y entonces ya podemos capturar Pokémon aún estando dentro de casa. Como veis, no hay que instalar ningún programa, ni ningún root, ni ninguna historia. Solo tenéis que hacer una caja de aluminio con una rejilla y colocar el móvil dentro. Y ya está, con esto capturáis los Pokémon de 10 metros a la redonda. Entonces os voy a enseñar cómo he creado este cacharro para que riáis un poco de mí, pero también para que veáis cómo lo he montado. Y si preferís montarlo de otra forma, pues adelante. Vale, lo primero que vamos a necesitar son unas tijeras, si son de cocina mejor, aluminio, el que usamos para envolver la comida de toda la vida, 19 palillos que se usan para hacer pinchitos, seguramente tenéis algunos por casa, y plastilina, que si habéis animado con plastilina tendréis, y si no, pues cuando erais de niños. También necesitaremos las aplicaciones de Pokémon GO y Google Maps. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar lo que serían las puntas de los palillos, que tiene que ser algo chiquito, no mucho, demasiado. Entonces, para hacerlo, colocamos el palillo sobre el filo y giramos. Y luego lo partimos, por lo que sería la ranura que hemos hecho. Luego repetimos este proceso con los 18 palillos restantes. Luego lo que tenemos que hacer es partir un palillo por la mitad para hacer lo que sería la base. Una vez la tenemos, creamos un rectángulo y unimos las esquinas con plastilina. Cuando ya tenemos lo levantamos clavando unos palillos. Tenéis que aseguraros que la mano pase entre medio. Entonces vamos a partir este palillo y hacer lo que sería la superficie. Tío, no me fastidies. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar el aluminio por la parte de abajo para recubrir lo que sería toda la estructura. Así que... ay, espera. Vale, voy a cogerlo con las dos manos y así no se va a desmontar... Vale, sí. He tenido que añadirle unos palos extra. Ahora no sé cuántos palos serán y voy a intentar recubrirlo con aluminio... ¡No! Vale, ahora esta vez lo he hecho con silicona. Ahora sí que va a aguantar. Así que vamos a recubrir lo que sería aluminio por lo que viene a ser los lados.
Una vez terminado nos tiene que quedar un túnel tal que así. Entonces la parte de aquí, que es por donde vamos a meter la mano, vamos a pulir un poco. Y vamos a cubrir lo que sería el otro lado con una capa de aluminio. Y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser la puerta. Vamos a partir un palo. Este sí que tiene que ser con medidas exactas. Vale, ya está. He cortado el palo largo, ya son iguales. Entonces vamos a pegar lo que serían los extremos con silicona encima del aluminio para que no se pegue sobre la mesa. Y vamos a cortar lo que serían los dos lados y hacer un agujero por el centro. Una vez lo tenemos tal que así, vamos a pegar lo que serían las 3 rejas, que vienen a ser 3 palos, y recubrirlo todo con aluminio. Y listo, ya tenemos la reja para tapar la puerta de nuestra caja, porque a los de Pokémon GO no se les ocurrió por la cabeza que si sales a la calle a capturar Pokémon se te quedas sin datos. Así que espero que os haya gustado, si dais un like estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!